¿Qué tal? Buenas. Entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estábamos en la parte flujo uniforme, la última parte, toda la obtención del coeficiente de Manning. Entonces aquí tenemos el coeficiente de Manning, el método que habíamos usado era este, que era este de Cowan, donde habíamos encontrado n sub 0, n1, n2, n3, n4, y lo habíamos multiplicado por el m5. Lo habíamos hecho en la anterior clase para el ejemplito ese del Rocha, que se ha dicho. Entonces lo habíamos hecho en la anterior clase para el ejemplo del caso del río Rocha, donde nos habíamos dado estos m's y nos habíamos dado el m, tenemos el coeficiente de Rocha en condiciones dragadas, recién dragadas, que nos dimos un coeficiente de Manning de 0,035. Y luego habíamos encontrado otro coeficiente de Manning en las condiciones actuales de Rocha que nos había salido por el método de Cowan de 0,13. De ramas, de arbustos y todo lo que está en Rocha. Habíamos encontrado con ambos casos, con esos datos, cuál era la altura normal del agua en esta sección. Habíamos visto que la altura normal en las condiciones dragadas del río, como era supuestamente hace unos 50 años atrás, la altura normal para un caudal de 120 metros cúbicos segundo y una pendiente de 0,03 a 1,84 metros. Y la altura normal en las condiciones actuales del río, a pesar de que ha bajado la altura que tenemos en las paredes del río, o sea, la capacidad de transporte de conducción de agua bajó drásticamente. La altura normal actualmente para el mismo caudal es de 4,42 metros. Entonces la conclusión que habíamos llegado es aquí podemos ver la sensibilidad que tiene el coeficiente de Manning para el cálculo de la altura normal. En uno de los casos habíamos calculado 1,4 y en el otro caso habíamos calculado 4,42. Es prácticamente, tranquilamente, 3 veces más la altura. Este era uno de los métodos que habíamos aplicado, que es este método para calcular el coeficiente de Manning. Lo que habíamos visto. El otro método que les había dicho era el método de ver tablas. Entonces, esta tabla nos aparece aquí de donde nos da, dependiendo del tipo de canal que sea, si es un conducto metálico, si es natural o natural, por ejemplo. Aquí, si es un canal hecho por el hombre, tenemos las posibilidades. Ahora clic aquí para mostrar toda la tabla, entonces le damos aquí clic y aquí está toda la tabla. Esa es la tabla exactamente la misma que nos aparece en el libro de Manning, pero aquí la tenemos digital, entonces ustedes directamente con una conexión a internet pueden acceder a esta tabla. Aquí tenemos las tablas metálicas, las tablas no metálicas, y van a ser de vidrio. El vidrio está en 0,010 usualmente, el coeficiente de Manning. Si es de concreto, un concreto está en 0,013, usualmente puede ser 0,011 si es muy planchado, si es liso, o 0,015 si no es tan liso. Tenemos otros para canales revestidos. Si es un canal revestido de cemento, igual 0,013. Si es un canal revestido de distintos tipos de ladrillo, por ejemplo, 0,015 usualmente. Y así, este tipo de tablitas son de mucha utilidad en este caso, a darnos una primera aproximación del posible coeficiente de Manning que tenga esa mi sección. Por ejemplo, aquí estamos ya en corrientes naturales, en ríos, donde yo puedo buscar un río que dice corrientes de llanura, corrientes de montaña. Si el fondo es de grava y piedra, normalmente estoy con 0,04. Si el fondo es si tiene presencia de árboles, va a ser un 0,12.
Si se fijan, el coeficiente de Manning que nosotros habíamos encontrado con el método de Cowan nos ha dado 0.3, más que todo por la presencia de árboles y la presencia de arbustos. Y si nos vamos a la tabla del profe Ponce, cuando tenemos presencia de árboles en los cauces naturales, usualmente el coeficiente de Manning está en ese mismo orden, ¿no? Mayor a 0.1, 0.2. Esta tablita puede ser de mucha utilidad, es otro de los métodos para calcular el coeficiente de Manning. Ya está en el cálculo del flujo uniforme, donde habíamos visto que nosotros vamos a utilizar la ecuación de Manning, siempre para calcular vamos a usar la ecuación de Manning para calcular la altura uniforme, salvo que se diga lo contrario, ¿no? O que les diga que usen otro tipo de ecuación, pero de principio, siempre que se les pida calcular la altura normal, deben hacerlo con la ecuación de Manning. Llega un poquito los valores de acuerdo a HCI, de acuerdo a Manning, esta es la expresión, de acuerdo a Manning. Esta es la conducción K, contiene información sobre la rugosidad y el tamaño y forma de la sección. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son canales de rugosidad compuesta. Entonces, ¿qué pasa si un canal? Voy aquí. Vamos a ver cosas acá. ¿Cómo podría encontrar un coeficiente de Manning? Si tengo un canal en la cual, para empezar, tengo, yo qué sé, mampostería. Entonces, al principio tengo mampostería. Luego de la mampostería tengo concreto. Luego del concreto tengo una sección natural. Luego otra vez tengo concreto. Y luego nuevamente tengo mampostería. Si voy a mis tablas, probablemente de la mampostería me va a dar un coeficiente de Manning de 0.015 o tal vez 0.016 en el caso. Del concreto me va a dar un coeficiente de Manning de 0.013. Y de la sección natural que está aquí en el medio, que es una seccióncita natural, probablemente puedo asumir un coeficiente de Manning de 0.025. Si el agua está aquí abajito, ¿qué coeficiente de Manning podría tomar? A ver, vamos participando en el chat. Si el agua está acá abajo, en el que acabo de poner, acá, ¿qué coeficiente de Manning es el que usaría? Dice que el agua está acá. Vamos escribiendo 0.025 exacto, o sea, usaría únicamente este, ¿no? ¿Qué pasaría si el agua llega a estar ahí? ¿Cuál sería el coeficiente de Manning que debería usar? O, en otro caso, ¿qué pasaría si el agua está acá arriba? ¿Qué coeficiente de Manning tendría que usar ahí? Ahí ya tengo el problema que intervienen distintos coeficientes de Manning. Interviene un coeficiente de Manning acá, en esta partecita. Interviene este coeficiente de Manning para esta parte. E interviene este coeficiente de Manning para esta parte.
Entonces ahí nos dice alguien, Elías, habría que usar una compuesta, calcular por partes. Exacto, es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es calcular un Manning compuesto, donde podamos considerar la presencia de todos los tipos de elementos que tengo en esa mi sección. Ahora, ¿qué ecuaciones existen para calcular estos Manning compuestos? Las ecuaciones que existen son estas. Aquí está el canal de rugosidad compuesta, donde en este canal de rugosidad compuesta, aquí vemos un poquito cómo se va componiendo el tipo de ecuación. Tengo las áreas son hay dos métodos para calcular este tipo de rugosidad compuesta. Uno es por la influencia que tiene en el área mojada, y el otro es por la influencia que tiene en el perímetro mojado. Como es aquí, el valor de n de Manning para un canal de sección transversal compuesta puede ser esta ecuación. Esta ecuación tiene mucho que ver con, ahorita vamos a ver el libro de Bentichau. Esta ecuación es una ecuación donde está elevado a los 2 tercios, elevado a los 3 medios, donde lo que me interesa en esta es el perímetro mojado. O sea, vamos a sacar esa equivalencia respecto al perímetro mojado. El perímetro mojado es toda la parte del canal o del río que está en contacto con el agua. O sea, todo lo que se humedece cuando el agua pasa por esa sección. Todo eso es el perímetro mojado. Entonces, dependiendo qué tipo de Manning tengo en cada uno de esos perímetros mojados, voy a calcular el porcentaje de incidencia que tiene cada uno de estos Mannings en el Manning equivalente que voy a tener de la sección. Entonces, esta es una de las ecuaciones, la 543, donde yo voy a tener el Manning equivalente de esta sección, por ejemplo, va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los Manning específicos multiplicado por su perímetro mojado respectivo. Este Manning elevado a los 2 tercios, saco la sumatoria de todo esto, lo voy a dividir entre el perímetro total que tengo y a eso lo voy a elevar a 2 tercios. Porque aquí está 3 medios, aquí 2 tercios. Y eso va a ser una de las aproximaciones que voy a tener para el Manning equivalente de esta sección. Otros de los principios también para canales de sección de transversal compuesta. Aquí la ecuación 544 a 545, combinando esas ecuaciones, me va a dar, aquí un poquito está la demostración de cómo se llega a la ecuación. Pero la ecuación que voy a ver un poquito que este tipo de Manning compuesto también me va a afectar a mis coeficientes alfa y beta, que es el coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Kuczynski. Entonces, tanto los coeficientes de distribución de velocidades como el coeficiente de distribución de velocidades para la ecuación de energía, como los coeficientes de distribución de velocidad para la ecuación de momento alfa y beta, van a sufrir alteraciones en su cálculo en función al coeficiente de Manning que voy a tener. Entonces aquí lo vamos a dejar esto, nos vamos a ir a nuestro libro Bentichau. Este es el Bentichau. En el Bentichau lo mismo, la misma tabla está en el libro de Ponce. En el Bentichau, exactamente la misma. Vamos a bajar un poco más y vamos a buscar la parte de las ecuaciones de caudal compuesto. Bueno, una cosa que en el Bentichau existe una parte que es esta, que está a partir de la figura 5.5, que está a partir de, no sé qué página es esta, aquí es el PDF que tenemos, donde hay otra forma más para encontrar los coeficientes de Manning. Esta máquina que para encontrar los coeficientes de Manning es un método que es un método fotográfico. Entonces eso quiere decir que tú ves la fotito y en función de la fotito que ves, puedes ver si se parece o no al río al que tú has ido o al canal que estás estudiando, y en función a eso puedes asumir un coeficiente. Esto viene de un trabajo que ha hecho el profesor Bentichau con otras personas más en Estados Unidos, donde ya para distintos canales distintos han hecho foros, y con los foros
han podido encontrar los coeficientes de Manning de estas secciones. Y eso lo han puesto acá, porque en una primera foto es un canal revestido. La segunda foto también un canal revestido, pero en tramos curvos. Y aquí en la leyenda de esta figura nos dice, la foto 1 tiene un coeficiente de Manning de 0.02, que es revestido, concreto, conjuntas de cemento lisa y toda la descripción. La foto 2, 0014. La foto 3 es 16. El problema un poquito de nuestras fotos es que este libro de Manning que tenemos aquí en PDF es un libro es un libro que lo han sacado a través de una versión policopiada, porque la versión original del libro de Betty Chow tiene todos estos colores, se puede observar de mejor manera. En esta versión que tenemos nosotros en PDF, las fotitos están en blanco y negro, ¿no? Entonces no se observa totalmente. El concepto es ir viendo las distintas fotos y para cada una de las fotos podemos ver cuál es el coeficiente de Manning ya calculado, el coeficiente de Manning ya calculados en función al tipo de foto que tenemos. Por ejemplo, aquí vemos otro tipo de fotito. Del 4. Aquí está la foto 5, otro tipo de canal, ya un poquito un canal más natural. En su leyenda lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la foto 6 de esta última que podemos ver aquí, nos dice que su coeficiente de Manning puede ser 0.20. Dice que tiene un recubrimiento de concreto hecho en un corte de roca, limpio, muy rugoso y cargado. Y así, vamos teniendo para distintos canales naturales, por ejemplo, canal de irrigación, canal excavado en arcilla, con el 0.024. Aquí tengo otra fotito, por ejemplo, este es el número 14. Y es un canal un poco más natural en una pradera donde tenemos presencia de árboles a los costados, pero el canal se nota que se siente. 0.029, así que es un canal de tierra excavado en suelo de limo en el fondo y crecimiento de pastos. Entonces nos va a ir dando así una buena aproximación de distintos donde nosotros los sitios es el que más se aproxima. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos canalitos que están en medio de una zona boscosa, donde tenemos la foto 21. La foto 21 nos dice que es 008, porque ya es un canal dragado en arcilla, en una zona donde tenemos un crecimiento denso de matorrales. Y ahí todos los tipos de canales. Esta es otra de las posibilidades que tenemos para asumir un coeficiente. ¿Alguien tiene alguna preguntita a esto? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto prácticamente son 4 formas para poder asumir un primer coeficiente. La primera forma era con las ecuaciones de la granulometría, lo que está en el libro de Ponce. Entonces yo tengo la granulometría y con eso, con los casos representativos, puede ser el de 50, el de dependiendo de la elección, con la granulometría puedo encontrar un coeficiente de Manning. La segunda forma es una inspección visual del sitio, tú vas llenando la tablita de Coban y te da un Manning, más o menos del lugar. La tercera forma es con las tablas. Entonces tú sabes tu lugar, cómo es, qué tipo de sección es, qué hace, acudes a las tablas y con las tablas puedes encontrar el coeficiente de Manning. Y la última sería esta que acabamos de ver, que es la forma donde una selección fotográfica bastante importante, para cada una de las fotos ha encontrado y ya nos
ofrece. Entonces, de principio tenemos esos 4 métodos para poder hacer una aproximación del coeficiente de Manning de una sección. Pasamos a un capítulo parecido a este, el cálculo de flujo uniforme, pero en el libro de Ponce. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí en el libro de Manning son los métodos de Manning equivalente. O sea, estos son los métodos. Este es el que está en el libro de Ponce, donde el Manning equivalente va a ser igual al coeficiente de Manning por su perímetro mojado elevado a la U5 o a la 2 o a la 3 medios, y todo dividido entre el perímetro y todo elevado a los 2 tercios. Este es el método de Orton. Orton y Einstein han propuesto esta expresión que se utiliza para encontrar Manning equivalente. Y es la propuesta por Einstein y Banks. Entonces, esta otra ecuacióncita muy parecida a esta primera, si se fijan, igual está en base al perímetro mojado, es el perímetro por el Manning, pero el Manning es elevado al cuadrado, ya no a la 1.5. Y la sumatoria de todas estas multiplicaciones dividido entre el perímetro le vamos a aplicar elevado a la 1 medio, ya no 2 tercios. Cuando uno hace cálculo con los dos métodos, la diferencia es muy poca. Prácticamente la diferencia es en el tercer decimal. Si con este método tú calculas, te va a salir 0.0295, digamos. Aplicas este otro método de aquí abajo y te va a salir 0.0297. Pero la diferencia es prácticamente en el tercer decimal. Ambos métodos van muy bien, entonces ustedes en su examen pueden tener esas dos ecuacioncitas en el formulario, y si es que yo les preguntara que me calculen un Manning equivalente de una sección compuesta, pueden aplicar cualquiera de los dos métodos, los dos van a salir resultados muy similares, pero me tienen que decir qué método están aplicando. ¿Ok? ¿Tienen alguna? El de nombrar la segunda ecuación diríamos que es el método de Einstein y Banks. Sí, 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 sí. Exacto, este y Banks podemos decir que es este. Y la primera le vamos a llamar aparece varias veces Einstein, ¿no? También Einstein también ha trabajado un poquito aquí con Orton, pero también ha trabajado aquí con el grupo de Banks. Así como por cultura general, digamos, ¿por qué creen que aparece tanto? Bueno, primero es que, ¿no?, que aparece de las ecuacioncitas estas, ¿no? ¿Ustedes creen que es Albert Einstein, el físico? ¿Quién es el que aparece? ¿Alguien se anima a adivinar? Bueno, parece la gente que va a seguir el área de hidráulica, y en especial la gente que va a seguir el área de morfología y sedimentos, va a haber muchas cosas escritas por Einstein, ¿no? Este Einstein que aparece en todas estas publicaciones, en todos estos trabajos, es el hijo de Albert Einstein. Entonces, el hijo de Albert Einstein era un ingeniero que trabajaba mucho en sedimentología, trabajaba en sedimentos, trabajó mucho en las ecuaciones de transporte de sedimentos, ¿no? De transporte de sedimentos en suspensión, en fondo, ha hecho mucho de esta parte de hidráulica de canales, y tiene muchas secciones. Entonces, su hijo era el hijo de Albert Einstein, y que ha hecho mucho trabajo en la época en esa, ¿no? Cuando se está desarrollando de lo que era la hidráulica de sedimentos. Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones que utilicen va muy similar. Lo mismo aquí tiene valores n para dragar. Y tal vez lo último que habría que decirles ahora
Es el otro que quería mostrarles un poquito, antes de hacer algún ejercicio. Vamos a hacer algún ejercicio. Mira, les había pasado un paper. Déjenme ver. Este es el anterior. Quiero un poco mostrarles ese. Mira el link. Para evitarme entrar a ResearchGate, ¿alguien puede ponerle el link ahí en el chat? A ver, pues, ya, el paper que les había pasado está aquí en el ResearchGate. Es un paper de la calibración del coeficiente de Manning, ¿no? Quiero tocar un poquito eso para que vean ustedes en qué consiste. Vamos a ir al paper. Es de paper. Yo les había pasado les voy a pasar este aquí en el grupo. Para si quieren verlo ahorita, lo pueden abrir. Ya. Ese es el. Ese es otro. Nosotros estamos hablando del coeficiente de Manning, todo lo que es flujo uniforme, es que yo tengo que poder asumir un coeficiente de Manning, y con ese coeficiente de Manning asumido por una inspección, o por fotos, o por tablas, todo, con ese coeficiente de Manning asumido voy a encontrar una altura uniforme para esa sección o para ese río. Entonces, esa altura, ese coeficiente de Manning que voy a tener para esa sección, como lo hemos dicho desde el principio, es un coeficiente asumido, que usualmente puede estar un poquitín lejos o de lo que realmente es el coeficiente de Manning en esa sección. ¿Por qué? Porque usualmente en todo lo que se refiere a flujo uniforme y aplicar a ecuaciones empíricas de pérdida de energía, como es la ecuación de Manning, usualmente a ese coeficiente de Manning le vamos a sobrecargar todo lo que desconocemos la pérdida de energía en la sección. Pues hay muchas cosas que intervienen en la pérdida de energía del movimiento del agua. Puede ser la rugosidad, es una de ellas, probablemente la una importante, pero es una de ellas. Si el río es de alta montaña, tiene otro tipo de fenómenos, tiene turbulencia, si es que hay contracciones, si hay expansiones, si es que hay, no sé, presencia de algo, si es que hay cada uno de los fenómenos que pueden pasar en esas secciones en las cuales está transcurriendo el agua y los desconocemos, todos esos fenómenos los vamos a achacar al coeficiente de Manning. Y el hecho de achacarlos al coeficiente de Manning hace que el coeficiente de Manning en sí tenga una cierta incertidumbre muy importante. Poder optar a un coeficiente de Manning correcto. Entonces lo que tenemos es esto. Este trabajito que les he mandado, yo sé que se los he compartido. Es un poco para que vean un poco el proceso de calibración del coeficiente de Manning en un modelo hidrodinámico a flujo no permanente. Es un trabajo que se lo hizo. Creo que el año 2010 probablemente. Ese es un trabajo que se lo hizo conjuntamente entre dos coautores. Aquí están Cristian Aranida
Fue un compañero mío que estaba haciendo su tesis en Holanda, en la Universidad de Delft. Con él trabajamos en esta publicación, y aquí con Patrick Lenz, que es el profesor en la Universidad Católica Lovaina en Bélgica, donde yo estudiaba. Entonces, lo que quisimos hacer en este trabajito era intentar calibrar el comportamiento del coeficiente de Manning en un río que tenía datos observados. A lo mejor es cuando tú tienes datos observados, o sea, cuando tú tienes aforos realizados, pues mediante este aforo puedes calcular el coeficiente de Manning. O sea, es un poquito el proceso inverso. Yo tengo un aforo porque he medido el caudal, he medido la velocidad y he medido el tirante. Y con esos datos me voy hacia atrás de la ecuación de Manning y calculo un coeficiente de Manning que me represente a ese caudal aforado. Entonces, este trabajito se lo he hecho con datos del río Piraí en Santa Cruz. Se ha usado el modelo HEC-RAS, un componente de flujo no permanente. Flujo no permanente quiere decir que el caudal cambia en función del tiempo. Aquí está un poquito algunas de las figuritas. Aquí está Bolivia, aquí está Santa Cruz. Aquí está luego vamos a ver la cuenca del río Piraí. Una de las cositas que se asumen para hacer este trabajo. Se lo ha hecho todo el flujo no permanente. Se ha utilizado herramientas de RAS, como se ha dicho. Lo que hace el HEC-RAS para resolver el flujo no permanente es aplicar este sistemita de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de San Benat, que están aquí. Que seguramente lo que se había dicho, todo lo que es flujo no permanente, la gente que siga la mención de hidráulica va a aprender a resolver este sistemita acoplado de dos ecuaciones diferenciales, que son conocidas como las ecuaciones de San Benat, donde hay que resolver con un esquema numérico, ¿no? Puede ser diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, pero hay que resolverlo con un esquema numérico. Entonces, la gran diferencia que lo que vamos a aprender nosotros ahora en hidráulica 2 es la ecuación dinámica de fluidos a flujo permanente, donde es una sola ecuación diferencial. No es un sistema de ecuaciones diferenciales. Hacer una sola ecuación de sistemas diferenciales, los métodos numéricos para resolverlo son mucho más sencillos, ¿no? Que es lo que vamos a aprender para su segundo parcial. Pero ahora un poquito estamos hablando de Manning, es un poco solamente para tocar el tema. Lo que tenía, esa es la cuenca del río Piraí. El agua fluye de sur a norte. Acá está la ciudad de Santa Cruz, más o menos, en este espacio verde. Esta es la parte naciente de la cuenca, más o menos aquí está Mariana, donde el camino antiguo, la carretera antigua a Santa Cruz, pasa por aquí, justamente hay un puente en la angostura, y se va por acá, por la carretera antigua, pasa por todo lo que es el Piraí. Entonces aquí están los nacientes del Piraí, tenía estaciones de observación, que es aquí la estación Angostura, estación que es en el puente de la ley. Entonces aquí lo que hacía el CEARPI, que es como Servicio Departamental de Cuencas pero de Santa Cruz, monitoreaba los niveles, los caudales, cada hora, a nivel horario, en cada una de estas estaciones. Entonces ellos hacían aforos, tenían sus curvas de descarga, monitoreaban los niveles y con eso podíamos sacar los hidrogramas a nivel horario. Con esa información que teníamos, se tenía también datos topográficos de todo este polígono que aparece aquí en rojo, en el río. Bueno, este es un tramo bastante, ¿no? Si se fijan aquí los valores, este es el 80, 60 y este es el 79, son, aquí hay 20 kilómetros, 40, 60, 80, son casi 100 kilómetros esto, ¿no? Es una cuenquita bastante grande, ¿no? Son 100 kilómetros que tiene de alto aquí, por 100 de ancho. Entonces, esta partecita de todo lo que vemos aquí con el polígono rojo, lo que se tiene son datos topográficos que vienen de una restitución de fotografías aéreas. Y eso no se lo ha digitalizado, que es esto, ese es el trabajo de digitalización de las curvas. Creo que no está aquí, está en la presentación, eso, pero no lo tengo en el paper. Y con ese modelo de elevación
que tiene cargado al modelo hidrodinámico, que en este caso es el GEC-RAS, y ya llegamos a la etapa de calibración. Entonces, para la etapa de calibración de modelos hidrodinámicos, el factor que tenemos para calibrar modelos hidrodinámicos, especialmente si son unidimensionales y en flujo no permanente, es el coeficiente de Manning. El coeficiente de Manning es el primer factor que tenemos para calibrar. ¿A qué se llama calibrar un modelo? Calibrar un modelo se llama a que los datos modelados, o sea, lo que te da el modelo, en este caso el GEC-RAS, se parezcan a los datos observados. ¿Qué nosotros teníamos de datos observados acá? Nuestros datos observados eran los niveles que teníamos en la estación de la Bélgica. Desde aquí a la salida, aquí tenemos los niveles de agua. Lo que nosotros estamos buscando es que el modelo hidrodinámico nos represente los mismos niveles a la salida, modificando el Manning. Cada vez que modificábamos el Manning, podíamos encontrar cómo si se parecía más o si se parecía menos a los niveles observados a la salida. Entonces se ha hecho ese proceso de calibración modificando el coeficiente de Manning. Una de las cosas interesantes que se observó, que lo pasaba aquí está un poquito alguna de las pantallas de cómo se ha cargado el modelo al GEC-RAS. Y aquí está un poquito, se han cambiado los coeficientes de Manning. Se ha tomado primero el coeficiente de Manning de 0.035, luego un coeficiente de Manning de 0.017. Se han considerado ciertos periodos, algunos meses importantes, enero del 86, enero del 88, marzo del 88, para en esos meses calibrar los coeficientes de Manning. Una de las cosas importantes que se llegó a ver en esta investigación es que ahí vemos que las mediciones puntuales, los forros de caudal, son los puntos azules, los rombos azules. La serie continua de caudales es la línea café en la estación La Bélgica. Y los magentas, los celestes y los rojos son productos del modelo hidrodinámico. Entonces vemos que dependiendo del Manning que se utilizaba, algunas veces el pico llegaba rezagado, o algunas veces el pico llegaba antes. Para poder calibrar el tiempo de llegada del pico y poder calibrar los flujos bajos, la conclusión que se tuvo que lo que había que hacer era una curva de variación del coeficiente de Manning respecto al caudal. Mientras más caudal pasaba por el río, el coeficiente de Manning era más bajo, como podemos ver en esta figura. Y mientras menos caudal pasaba por el río, el coeficiente de Manning era más alto. Esto es relativamente fácil de ser explicado, por las condiciones de los ríos usualmente. Cuando hay caudales bajos, el agua tiene que buscar un poco su flujo y tiene más pérdida de energía. En cambio, cuando son caudales más altos, el agua prácticamente toda la sección y todo el material fino que había ya lo ha barrido, únicamente queda material más grueso que hace menos contacto con el agua y los coeficientes de Manning a reducirse. Pero esta forma a la que se ha llegado en el río Piraí, que es una manera de la cual hemos podido calibrar el tiempo de llegada de los picos, nos dice que a mayor caudal, los coeficientes de Manning eran más bajos. Y con esta relación del comportamiento del coeficiente de Manning respecto del caudal en el río Piraí, se ha podido calibrar el modelo y se ha podido estimar correctamente la llegada de los picos a la estación de la Bélgica, ¿no? Les di un poquito las referencias y todo ese trabajo. Y ese trabajo publicado en un congreso internacional, ¿no? Algo muy similar les ocurre aquí en el volvamos al Lentichao. Quiero ver aquí hay un poco sobre la variación del coeficiente de Manning. Aquí está.
un trabajo de varias universidades gringas. Aquí tenemos, por ejemplo, datos son datos que tienen de distintos ríos en Estados Unidos. Por ejemplo, esta primera figura que vemos aquí. Todos los círculos blancos son datos del US Geological Survey, que es una institución americana de Estados Unidos, por eso dice US, que maneja todos los temas que son aplicados a geología y geomorfología y todo ese tipo de temas. Estos datitos negros son datos del US Corps of Engineers. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos son los creadores de los HECS, de todos los HECS, HMS y todos los HECS. Es un grupo, es una división en Estados Unidos de ingenieros que tiene una unión con la Armada de Estados Unidos, que generan todo ese tipo de estudios. Es una ABE, que es un lugar donde se tiene muchos softwares de uso gratuito. Ellos mismos también trabajan como una consultora dentro de Estados Unidos y resuelven muchos de los problemas que ellos tienen, ¿no? Entonces se han unido estos dos datos, los datos de aforos en el río Mississippi, más o menos estamos entre Memphis y Fulton. Entonces en esta distancia entre Memphis y Fulton se han hecho varios aforos. Cada uno de estos puntitos significa un aforo, que es que has ido al río, has metido los equipos, has metido los molinetes, una estación total, y has hecho, digo que se llama, o un ADCP, y has hecho el aforo. Entonces cada uno de estos puntitos significa una entrada a campo, y del nivel, de la velocidad que han sacado, han despejado el Manning. Aquí en el eje vertical, digo en el eje horizontal está el coeficiente de Manning, y en el eje vertical está el nivel del agua en pies. Ellos observan algo muy parecido a lo que nosotros hemos observado. Mientras más agua hay, o los niveles son más altos, los coeficientes de Manning son más pequeños. Mientras menos agua hay, los niveles son más bajos, los coeficientes de Manning son más altos. Ese es un proceso que se observa mucho en varios ríos, y a la ecuación que ellos han llegado es esta, ¿no? A la que está acá. Y a la ecuación, por ejemplo, que habíamos llegado nosotros en Santa Cruz, es esta. Pero tiene un comportamiento muy similar. El coeficiente de Manning va subiendo a medida que hay menos agua. El coeficiente de Manning va bajando a medida que hay más agua. Y lo mismo pasa en el río Mississippi, y lo mismo pasa en el río Tennessee, y lo mismo pasa en el río Irrawaddy. Son tres ríos que han indicado la gente del US Army Corps of Engineers. Por eso, el HEC-RAS, como software, te permite cargarle una relación variación del Manning en función de la profundidad o en función del caudal para calibrar ese tipo de modelos a flujo no permanente. Y fruto de esta calibración es que en el caso del Piraí se ha llegado a esta curva. A lo que quiero llegar con todo lo que les acabo de mostrar es que no piensen nunca que el coeficiente de Manning que están asumiendo es inamovible. Eso no pasa. El coeficiente de Manning que ustedes asumen por tablas, por figuras, por granulometría, por lo que sea, es una asunción. Es un valor de partida. Si no tienes observación en el río, es un río que nadie ha monitoreado, nunca has hecho ningún aforo, nada, ni modo, tienes que dejarlo, porque es lo único que tienes. Pero si más bien es un río al cual tiene aforos, tiene trabajo de campo, hay gente que ha ido, que ha hecho aforos, que tiene una estación limímetrica y cosas así, ese primer valor del coeficiente de Manning asumido es el primer valor. Luego ese debe ser calibrado, debe ser modificado para que se ajuste a las observaciones. Ahora el problema es que ustedes no han hecho la práctica de aforo. Entonces eso es un poco problemático porque usualmente en esta materia hacíamos una práctica de aforo, entonces un rocha o un río con agua y hacíamos una práctica de aforo, medíamos el caudal, que era esto. Vamos aquí ahorita. Pero a ver, probablemente yo les pase los datos de aforo del semestre pasado para que hagan ustedes su práctica. Eso lo voy a ver este fin de semana.
Lo que nosotros usualmente hacíamos, nos íbamos al río con los chicos, o sea, dividíamos en grupos a todos los alumnos de la materia, y en el río, ahí está el agua, metíamos el molinetito, y teníamos el perfil de velocidades. Con eso teníamos el área mojada, porque medíamos las profundidades, y podíamos calcular el caudal. A este proceso de ir a medir las velocidades, de tener el área y de calcular el caudal se llama aforo. Entonces lo que nosotros solíamos hacer es ir al Rocha, hacer el aforo, encontrar este caudalito y luego hacer el proceso inverso. Yo tengo el H, altura de agua, tengo el área, tengo el caudal de velocidad y tengo la pendiente del río, porque puedo sacar la pendiente de aguas arriba y aguas abajo. Y con todos los datos despejaba Manning. La Manning venía a ser mi incógnita. Entonces ustedes me tenían que encontrar el coeficiente de Manning de una sección del río Rocha, en base a los caudales aforados. Vamos a ver si ya lo hacemos esto. Voy a ver si tengo los datos bien medidos de un aforo que tengamos en el Rocha. Y les voy a pasar eso. Va a ser parte práctica, pero voy a ver el sábado. El sábado encuentro todo, se los voy a subir al grupo. Y esa va a ser una de las preguntas de su práctica. Que me encuentren el caudal en un datos de aforo y que me encuentren el coeficiente de Manning de esa sección, basados en el aforo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Volvamos a nuestro libro. Hay una pregunta que dice si no se harán prácticas de campo más adelante. Bueno, la verdad es que no sabemos qué irá a pasar más adelante, si más adelante se van a levantar las medidas, si la universidad va a volver especial, no sabemos. Pero mientras tanto que nadie nos dice nada y que no hay alguna comunicación de que podemos volver a hacer actividades, yo creo que no vamos a poder hacer trabajo de campo. Esperaremos ahí, por ahí en diciembre podemos hacer algún aforito, si en diciembre se levanta alguna de las medidas, o si tenemos algún tipo de permiso para hacer el trabajo, podemos hacernos grupos y hacer un aforito. Ya veamos. Vamos a ver, en diciembre ya, tal vez la primera semana de diciembre vemos si alcanzamos a hacer algo. Entonces con eso, lo que vamos a ver ahora, prácticamente habríamos terminado la materia para todo lo avanzado para el primer parcial. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es el motivo por el cual se había pasado el software de Flowmaster. Es un ejercicio que está en su práctica. Entonces, este ejercicio que está en su práctica, ya lo tengo ustedes. El ejercicio es este, el 5.12 del libro del Bentichao. Dice, la curva de calibración real para la sección de un canal de... A ver, quiero ver qué ejercicio es. Es este. Voy a buscar el ejercicio, es uno de los propuestos. Ahí está este, el 6.17. El 6.17 nos dice, el estudio topográfico de una corriente indica que las propiedades hidráulicas de estas son relativamente uniformes a lo largo de la longitud de 2 millas.
Los datos obtenidos del estudio son la sección transversal de la corriente en una estación particular, aguas arriba y en el tramo uniforme. Están dadas por las siguientes coordenadas. Entonces lo que me están dando aquí es que yo tengo un río, vamos a asumir que es este río, yo he ido a campo, y en el campo he sacado una sección transversal del río, esta. De esta sección transversal del río, aquí estaba el agua, he medido esta sección transversal y la he sacado topográficamente. Entonces, topográficamente esta seccióncita, esta, va a ser algo así, yo qué sé, me estoy inventando. Pero... Y esta es la seccióncita. Esta es una sección de río, que la puedes hacer con trabajo topográfico. Si ha sido, depende del nivel de precisión que quieres, puedes haberlo hecho con estación total, puedes hacerlo, no sé, con GPS, con navegadores, dependiendo de la magnitud del río y de la precisión que uno quiere llegar. Pero tú has sacado esa sección del río. Los datos de esta sección son datos que me van a dar en términos de, a este lado le llaman datos de estación, y a este otro lado elevación, ELEV. Pero me dan los datos para poder graficar la estación, digo la sección. Esos datos que me dan son del parte de la banca izquierda. De la banca izquierda la progresiva es 0 y la altura es 590 metros sobre el nivel del mar. A ver, hay otro ejercicio aquí. A 1 metro de la progresiva, de partiendo de la banca izquierda y yéndose a la banca derecha, tenemos 580. Otra cosa que es importante decirles. Cada que nos referimos a banca izquierda, pues me pueden decir cómo sé cuál del lado del río es izquierdo y cuál es derecho, ¿no? Si lo miro de un lado, el izquierdo es este, y si lo miro del otro lado, el izquierdo es el otro. Pero bueno, esto es por norma general en la hidráulica. En la banca izquierda es, tú te paras de aguas arriba hacia aguas abajo, o sea, estás mirando hacia aguas abajo, estás mirando en el sentido que se está moviendo el agua. Cuando miras en el sentido que se está moviendo el agua, la banca izquierda es tu izquierda, y la banca derecha la que está a tu derecha. O sea, siempre la banca izquierda va a ser banca izquierda. O sea, no puedes decir que yo lo vi desde el otro lado, entonces no, para mí la banca izquierda la otra, eso no existe. La banca izquierda siempre es que yo me paro de aguas arriba hacia aguas abajo, mirando hacia aguas abajo, mirando en el sentido del flujo, y la banca izquierda es la que está en la izquierda. Entonces parto de la banca izquierda, es 0, 1, 2, 1.5, distintas progresivas, y para cada progresiva, la elevación, en metros sobre el nivel del mar del lecho. Entonces me dice, la sección transversal tiene esta sección, ¿no? Un tramo uniforme está dada por las siguientes coordenadas. El valor n para el canal principal se estima en 0.035, y para los canales laterales en 0.050. C. La pendiente natural de la corriente es un pie por milla. Elabore una curva de calibración sintética que sugiere que las áreas mojadas del canal principal y de los laterales sean separadas mediante una extensión de los lados del canal principal. Entonces, este ejercicio me está pidiendo que elabore una curva de descarga sintética. Para hacer este ejercicio vamos a usar lo que les había pasado, que es el Flowmaster. Entonces vamos a abrir el Flowmaster. Aquí está el Flowmaster. Entonces este es el Flowmaster. Para los que están usando por primera vez, les aconsejo hacer el tutorial y hacer la introducción.
porque aquí les va a mostrar cómo se usa pasito a paso, les va a dar una vista por todo el Flowmaster de qué se trata. Me interesa mucho. Y aquí me voy a crear un nuevo proyecto. En este caso puedo crear un nuevo proyecto. Usualmente el Flowmaster se utiliza para ríos enteros. Entonces yo puedo crear un proyecto con el nombre del río y cada sección que voy a hacer, voy a crear un worksheet para cada sección, una hoja de trabajo para cada una de las secciones. En mi caso voy a crear directamente una hoja de trabajo. El tipo de río que estoy haciendo o el tipo de modelación que estoy haciendo es un canal rectangular, triangular, trapezoidal, es una canaleta, es un canal trapezoidal parabólico o es una sección irregular. Yo estoy haciendo una sección de río que es irregular, entonces le doy irregular. Y se cree que está la pantalla de la sección irregular. Lo primero que tengo que hacer es darle los datos de la sección. Entonces aquí dice Edit Section, le doy clic en Edit Section y me aparece la sección. Me aparece la pantalla para poner los datos de la sección. Entonces aquí voy a poner lo que ha hecho la gente que ha hecho la topografía. La gente que ha hecho la topografía ha partido del punto cero y en el punto cero ha medido 590 metros sobre el nivel del mar. Un metro después ha medido 580.7. 1.5 metros después ha medido 578.2. Me van a ir ayudando esto, por favor, ya. Por ahí se me va alguno. En el 3, 1 era esto era 1.5. Este es 3, perfecto. El 3 es 582. El 4 es 581. El 5 es 580. El 6 es 543. En 8 es 540. No, en 6 es 543, 543.7. 540 en 8. En 10 es 572.2. En 11 es 573.2. 12 es 568.5. Y en 14 es 500. Entonces tengo la sección que se ha levantado con la topografía. Como les digo, la topografía se ha podido hacer con estación total, con vuelo de dron, con GPS, lo que sea. Pero tienes tu sección. Otra cosa que me dice el problemita es que el valor de Manning para el canal principal es 0035 y para los laterales 005. Entonces, para el canal principal, que sería de aquí a aquí, tengo que start en 0. De 0 hasta este punto acá, que va a ser 5. Del 1 hasta el 5, hemos dicho, ahí, va a ser 0.035. Del 5 hasta el 10 más o menos, hasta el 8, hasta el 10, que es el canal principal. El primero va a ser 0.05, creo que me dice. A ver, vamos a volver al libro. Me dice que va a ser 0.035 el canal principal y 0.05 los bancos. 0.005 los bancos.
y 0.035 el canal principal, y nuevamente el otro hasta el final va a ser 0.05. Ya, entonces nos hemos puesto de aquí a aquí 0.05, desde 5 y 0.035 para el canal principal y 0.05 el último trámite. Ya, nos acabamos de cargar la sección, acabamos de darle el coeficiente de Manning. Tenemos el rango de elevación, la pendiente nos dice que la pendiente del canal es 1 pie sobre milla. Bueno, vamos a nosotros inventar para no estar transformando esto, le vamos a poner una pendiente de 0.00. Queremos calcular la curva de descarga. Primero vamos a calcular la altura normal para un caudal de que se nos vamos a encontrar aquí de 20 cubos. Lo hemos calculado. Ahorita nos ha calculado el área mojado, 22.1, el perímetro mojado, 22.04, el radio hidráulico 1, el ancho superficial, la altura normal, 10.76, altura crítica, nos ha calculado la velocidad, un montón de cosas. O sea, tenemos aquí, era desde el 590 hasta el 540, ¿no? La sección, desde 540 hasta el 590. Nos ha calculado la altura normal, nos ha calculado la altura crítica, 3.87, la pendiente crítica y todo. Ahora, si quiero hacer una curva, que me dice la curva teórica de CLAL, de HQ, voy a este botoncito que dice Rating Curve. Lo que quiero es modificar, en base a la modificación del agua, quiero calcular el caudal. Voy a ir de 0 a, yo que sé, 15 aquí, en intervalos de 1. Y esa es la curva teórica de descarga. O sea, para cada altura de agua en metros sobre el nivel del mar, voy a saber cuál es el caudal teórico con esos coeficientes de Manning que pasan en esta sección. ¿Cómo ha calculado esto este software? El software lo que ha hecho es, en la seccioncita, ha sacado los áreas diferenciales, ha encontrado la curva altura caudal, ha encontrado las primeras curvitas, que son las curvas, las rating curves, donde para distintos caudales, esto yo que sé, a 10, incrementos de 2, incrementos de 1, te va a botar esto. Para distintos caudales o para distintos niveles de agua, como está aquí, se encuentra el área mojada, el perímetro mojado, el ancho superficial. Pero como es una sección de río, necesitas software para resolver esto, porque si no tendrías que hacer con integración numérica, con método de Simpson 3/4, con esos métodos tienes que hacer con integración numérica. ¿Para qué hacer con integración numérica? Si puedes usar el software. Entonces, siempre que tengamos una sección de río, hay que hacerlo con software, porque hacerlo a mano es muy complicado. Casi, no es demasiado complicado, no tiene sentido. Entonces hay que hacerlo nomás con software. Entonces aquí yo me va a dar primero las relaciones, ¿no? La relación altura caudal, todas las en forma de tabla, y también lo puedo ver en forma de figura. Pero lo que me interesa es esta, la tabla. Para cada plan, cuál es su área mojada, su perímetro mojado y su ancho superficial. Entonces lo que me está haciendo el software es esto. Tengo esta seccióncita, ¿no? Tengo esta sección, por acá.
para cada alturita, por ejemplo, esta primera alturita aquí. Para esta alturita, lo que va a hacer, va a calcular el área mojada. Va a calcular el perímetro mojado. Y va a calcular el radio hidráulico. Como tenemos la pendiente, que está aquí, que es dato, entonces va a calcular la velocidad. Y si sabe la velocidad, sabe el caudal. Nueva altura, lo va a hacer subir 10 centímetros. Lo hemos puesto con incrementos de 10 centímetros. Entonces va a incrementar 10 centímetros. Para este nuevo incremento de 10 centímetros, que sería este, va a volver a calcular el área mojada, va a volver a calcular el perímetro mojado, va a volver a calcular todo, lo mismo. Va a subir el agua otros 10 centímetros. Ahí. Para esos nuevos 10 centímetros va a volver a calcular todo. Entonces, ¿cómo es el software? Esto es con integración numérica. Pero a nosotros nos bota directamente esto. En función a este dato, a la velocidad que está aquí, va a calcular el caudal. El caudal relacionado con la elevación del agua, a esto se lo conoce curva de descarga. Y es esto. Caudal, altura de agua, esta es la curva de descarga. Esta curva de descarga es una curva de descarga teórica o empírica, porque está basado únicamente en flujo uniforme. Ahora, si yo tengo caudales observados, entonces mis aforos, pues tengo que hacer que esta curva empírica se acerque lo más posible a mis aforos, modificando el coeficiente de Manning. Y cuanto más se acerque a mis aforitos, quiere decir que está calibrado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? El ejercicio que acabamos de hacer es este. Lo que nos dice, elabore una curva de calibración sintética. Esa curva de calibración sintética es la que acabamos de hacer, una curva HQ. Se sugiere que las áreas mojadas del canal principal y los laterales sean separadas. Si no tuviera software, tuviera que separarlos. Pero como tengo software, ya no tengo que hacer caso a esto. Hay una pregunta medio rara, dice, calculó la velocidad en base a la pendiente. No, la pendiente es la misma. Hemos calculado la velocidad únicamente en base a Manning. Si te fijas aquí, el área mojada es sacado, el perímetro mojado es sacado, el radio hidráulico es el área dividido entre el perímetro, la pendiente es dato y no cambia, porque la pendiente de un río tiene que ver con su pendiente longitudinal del río. Y en función a la pendiente, al radio hidráulico, calculo la velocidad con Manning, porque también ya tengo un Manning yo que me he asumido. Y esta velocidad me sirve para calcular el caudal, porque tengo el área mojada. Y con el caudal y la altura y caudal, calculo la curva de descarga. ¿El software se basa solamente en el flujo uniforme? Exacto. El software, ahorita la parte que hemos aprendido del software es flujo uniforme. El software también te calcula flujo gradualmente variado. Aquí está el botoncito. Graduate Variable Flow. Pero tiene unas cosas tricky. No me gusta enseñar con este software flujo gradualmente variado, porque hay cositas que no son tan fáciles de comprender y que pueden dar equivocaciones. Sí te puede hacer un perfil de flujo, este software, pero tiene unos problemitas ahí al calcular ese salto hidráulico. Que prefiero utilizar otro software para eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Aquí hay una pregunta que dice, entonces, la práctica para esta parte la presentamos con capturas de software. Exacto. Para todo lo que tenga que ser secciones naturales o de río, lo van a hacer directamente con Flowmaster. Todo lo que son secciones rectangulares, todo, háganlo a mano, con el Excel o con sus calculadoras. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, con esto, con la clase de hoy, hemos terminado toda la materia del primer parcial. Mañana ya estaríamos empezando materia de segundo parcial. Sí, y también podemos hacer un poquito de clase de dudas. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta de todo lo avanzado para el primer parcial, puedes resolver mañana algunas dudas. Pero de principio ya hemos terminado. Aquí dice el nombre de la aplicación. A ver, lo que les he dado es esto, ¿no? No sé si quieres hacer Flowmaster. Les he pasado el instalador incluso. En el grupo de WhatsApp les he pasado el instalador. Ya, entonces nos vemos mañana directamente en clase. Y ya saben, hemos acabado todo lo avanzado. Su práctica debería estar casi lista. Directo su examen es la próxima semana. Mañana si es que tuvieran alguna pregunta. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao, Inge. Chao, chao.